Hola y bienvenido. Soy Ricardo Ampuero y esto es Negocios con Propósito, el podcast donde encontrarás todas las respuestas que necesitas para llevar tu negocio al siguiente nivel. Creo que todos los días son buenos para vivir nuestro propósito y entregar nuestro mensaje a los demás, y por eso documento mi viaje. En este capítulo vamos a seguir hablando un poco de lo que ya conversamos en un capítulo anterior sobre la mentalidad. Otra de las cosas que aprendí respecto a la mentalidad es que cada uno habla sobre su propia realidad. Cada cual habla sobre las cosas que le pasaron a él y de las experiencias que vive. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que nuestra mentalidad viene a ser el resultado de todo lo que hemos vivido anteriormente, de todas las cosas que nos pasaron antes, desde que somos niños, de las cosas que vivimos cuando éramos niños, de las cosas que vivimos en el colegio, de las cosas que recibimos culturalmente de nuestro entorno y de todo lo que fue formando poco a poco lo que eres ahora. Cuando nosotros hablamos a los demás, cuando nosotros nos comunicamos con los demás, nosotros hablamos desde esa propia realidad y hablamos sobre lo que nosotros hemos asumido como una verdad. Entonces, todas las cosas que nosotros asumimos o declaramos como verdades absolutas no necesariamente son iguales para otras personas. Cada cual habla desde su propia perspectiva. Cada cual habla sobre las cosas, sobre cómo ve las cosas en su mundo. Es decir, cada cabeza es un mundo. Cada cabeza vivió cosas diferentes, vivió circunstancias distintas, vivió problemas distintos. Y esas cosas fueron forjando lo que esa cabeza o ese mundo tiene dentro. Entonces nosotros hablamos desde esa perspectiva. ¿De qué me benefició entender que eso es así? Me benefició porque al entender que eso es así, dejas de ofenderte por todas las cosas que pasan a tu alrededor. Porque entiendes que esa persona tiene un motivo por el cual está diciendo lo que dijo. Y que no necesariamente ese motivo tiene que ver contigo. No tiene nada que ver con la conversación que está teniendo contigo en ese momento. Tiene muchísimo más que ver con las cosas que le pasaron antes que con lo que está viviendo. Es decir, si tú encuentras una persona que está todo el tiempo discutiendo con los demás o tratando de convencer al resto o creyendo que su verdad es la única verdad, es porque algo ha pasado en el pasado de esa persona para que esa persona intente convencer a todo el mundo. Y esto lo digo como un ejemplo, porque yo era así. Yo vivía mi vida de reunión social en reunión social tratando de convencer a la gente de que yo tenía razón. En algún momento yo me convencí de que esa era parte de las cosas que yo quería hacer en mi vida, ¿ya? De que por algún momento me gustaba sentir el poder de convencer a los demás y de sentir que yo tenía la razón. Y entonces yo iba por la vida peleándome con todo el mundo. Yo iba por la vida peleándome con mis padres, peleándome con mi familia, peleándome con mis hermanos, peleándome con mis amigos, porque yo siempre quería tener la razón y yo siempre quería tener la última palabra. Y me encontraba, a pesar de que no era una persona agresiva ni peleona, me encontraba muchas veces discutiendo y teniendo discusiones con gente con la que tal vez no debería discutir de esas cosas, porque simplemente yo creía que debía tener la razón. Entonces se convertía en un problema, porque yo iba por la vida tratando de convencer a la gente y empecé a ganarme con toda la razón del mundo, a decir, no, puta, este man sí que es necio, o ay, madre, este man siempre es la misma vaina. Porque yo iba por la vida tratando de convencer a la gente de que yo tenía razón. A pesar de que sí tenía límites, trataba siempre de estar informado y trataba de discutir y de llevarle a la contraria a la gente. Entonces te puedo hablar desde mi experiencia, desde lo que yo he vivido. Eso me pasaba a mí todo el tiempo. Cuando entendí que había algo en mí, que estaba pasando en mí, que estaba ocasionando que yo tenga esta reacción, que tenga este tipo de actitudes con los demás, me fue más fácil tratar de controlarlo. Hay algo en cada uno de nosotros que dispara los comportamientos que tenemos en el presente. Comportamientos que a veces se disparan de manera automática. Tú me preguntarás, ¿pero qué era lo que hacía? No sé, yo en algún momento quise tener la razón. Tal vez cuando era niño no me paraban bola. Tal vez porque tenía hermanos mayores, nunca tuve la oportunidad de opinar. No lo sé con exactitud. No sé qué es lo que disparaba ese comportamiento, pero sí te puedo decir que lo disparaba. Sí te puedo decir que era algo que era constante en mí y que a veces arruiné reuniones con gente que quiero mucho por estar discutiendo de cosas absolutamente sin importancia, que están absolutamente fuera de nuestro control y que simplemente yo decidí discutir porque me gusta tener la razón. Entonces, cuando empiezas a entender que cada cual habla desde su propia circunstancia, desde su propia verdad, desde las cosas que cree, desde hace mucho tiempo, no en ese momento en el que está conversando contigo, entiendes que cada cual puede opinar diferente y que cada cual tiene su propia opinión respecto a un mismo tema, y simplemente empiezas un poco a dejar de tratar de convencer a los demás
y empezar a tomarte las cosas con un poco más de calma. Entiendes que simplemente son opiniones y que no todo el mundo tiene la verdad en sus manos y que dos personas pueden opinar absolutamente distinto y seguir siendo amigos y tener amistades duraderas y tener relaciones de familia, de mucho cariño, de mucho afecto y pensar distinto, porque entiendes que no tiene nada que ver contigo. Dejas de tomarte las cosas tan personales. A veces nosotros nos involucramos demasiado en las conversaciones, nos involucramos demasiado en las peleas y nos tomamos las cosas demasiado personal, cuando realmente cada cabeza es un mundo, cada cabeza está viviendo algo distinto. Ahora yo cada vez que me encuentro con alguien que me grita en la calle o que sin querer le crucé el carro y decide bajar el vidrio para mandarme a la mierda, simplemente pienso en mi cabeza qué estará pasando en la vida de esta persona que es capaz de bajar el vidrio y gritarle a un extraño de esa manera. Algo está pasando. No sé qué es, pero algo está pasando en la vida de esta persona. Entonces, cuando empiezas a ver que las cosas no tienen nada que ver contigo, empiezas un poco a tomar un poco más de control respecto a las reacciones que tienes. Y esto me lleva al segundo punto del capítulo de hoy. Una es lo que les estoy diciendo, ¿no? Cada cual tiene su propia historia detrás que hace que se comporte de cierta manera, y entender que esa historia no tiene nada que ver contigo te permite a ti tener una reacción independiente. Tú eres el que decide cómo reaccionas, tú eres el que decides cuándo abres la boca y cuándo no. Tú eres el que decides cuándo te levantas y te vas, incluso en una reunión familiar. Pero bueno, ese es el punto número 1. Y el punto número 2 tiene que ver con lo que decía de las reacciones. Tú no puedes controlar tu mente en un 100%, no puedes controlar cuando las cosas se te vienen a la mente. Simplemente a veces tu cerebro te manda pensamientos aislados, te repite recuerdos o te repite sentimientos, y eso puede influir en cómo tú te sientes o cómo tú manejas tu presente. Tú eres el que está en control, no de tu mente y de tus pensamientos, pero sí de cómo puedes reaccionar frente a esos pensamientos. Es decir, tú siempre puedes controlar la reacción. Tú siempre puedes controlar el pensamiento siguiente. Tú no puedes controlar las bombas que te tira tu cerebro, pero sí puedes controlar lo que viene después. Es decir, no puedes controlar un recuerdo negativo que te hace sentir mal, pero sí puedes cambiar el siguiente pensamiento por un pensamiento positivo, por un recuerdo de alguien que te agrada, por algo que te hace sentir tranquilo, que te hace sentir bien. Sí puedes cerrar los ojos y respirar profundo. Sí puedes levantarte y salir a caminar, en lugar de quedarte dándole vueltas a ese mismo asunto metido en el lugar en donde estás. Sí podemos nosotros tener de manera proactiva una reacción que nos ayude a controlar de mejor forma nuestra cabeza. Si bien es cierto, no es fácil, pero definitivamente con el trabajo y con la práctica se va haciendo cada vez más fácil. En mi caso, por ejemplo, yo empecé a, cada vez que tenía esta reacción negativa, tratar de modificarlo con un pensamiento positivo. Es decir, cada vez que mi cerebro me mandaba algún recuerdo negativo, algo que me pasó, o algo que me hacía sentir mal, avergonzado, o que me hacía sentir que no valgo la pena, o que no soy suficiente, o el síndrome del impostor, o alguna cosa que me hacía sentir no tan positivo, inmediatamente después trataba de asociarlo con un pensamiento positivo, con algún recuerdo agradable, con algún momento en familia, con algo que me permita salir de ese negativismo y de esa ola que podría empezar a formarse. Empecé a tratar de cortarlo de raíz en el momento en el que las cosas pasan. Porque lo que normalmente pasa con estos pensamientos negativos es que son como una ola. Empiezan a crecer y empiezan a crecer. Y si tú no haces algo por controlarlo, es muy posible que se convierta en un espiral que te va llevando cada vez más profundo a pensamientos aún más negativos. Lo mismo pasa, y no quiero entrar en el tema de la ansiedad, porque son temas un poco más complejos, pero a mí, que sí me dio ataques de pánico, te puedo decir que en algún momento entendí que esto tiene que ver también con los ataques de pánico, a pesar de que hay muchas condiciones médicas que a veces se relacionan con todas estas cosas. Yo sí siento que en mi caso, aprender a controlar esta espiral de cosas negativas me ayudó a no volver a sentirme tan ansioso como a veces me sentía antes. Entender que es el segundo pensamiento el que está en tu control te permite cortar de raíz, o tratar de cortar de raíz, o interrumpir por un momento ese espiral que se puede generar de negatividad. Otra cosa que utilicé yo para tratar de controlar esto es que cuando tu mente está demasiado abrumada, demasiado preocupada, demasiado estresada,
con demasiadas cosas en la cabeza, siempre es bueno sacudir un poco el tema, ¿no? O sea, tratar de que las cosas un poco se sacudan y tratar un poco de resetear todo esto que está pasando. Y me desconecto por un momento. ¿Qué quiere decir me desconecto por un momento? Quiere decir que cuando yo siento que estoy a punto de llegar a este momento en el que puede todo generarse, que puede todo complicarse mentalmente, yo utilizo el ejercicio. Es decir, no importa lo que esté haciendo, no importa la hora, no importa nada. Simplemente si yo siento, bueno, en este momento lo puedo controlar porque no trabajo para alguien, pero si tú trabajas para alguien, tenerlo en mente siempre. Cuando tengas el momento libre, hacer algo que te desconecte. En mi caso, por ejemplo, es el ejercicio. Yo simplemente, no importa lo que esté haciendo, yo cojo, si yo siento que en algún momento me voy a cortocircuitar, por decirlo de alguna forma, yo me levanto del escritorio, me cambio de ropa, me pongo los zapatos y me voy a correr. No importa la hora que sea, no importa nada. Lo único que importa es que yo no quiero caer en ese espiral negativo. Entonces, salgo a correr, salgo a trotar y tu cuerpo y tu mente se concentran en una cosa por un momento específico, que es trotar, que es hacer ejercicio, que es concentrarte en tu físico, en tu cuerpo, en algo positivo para ti. Y entonces puedes un poco romper esa espiral. En mi caso, como les digo, es el ejercicio. Pero en el caso de Ana María, por ejemplo, en el caso de Ana María es pintar. Se sienta, coge un cuaderno, abre un cuaderno y se pone a pintar. O coge el iPad y se pone a usar Procreate. Y se pone a crear cosas en Procreate porque le gusta y le encanta. Entonces, esa desconexión de hacer algo que te gusta, de hacer algo que disfrutas, te ayuda a no caer en ese espiral negativo. Y la tercera cosa, que esto va de la mano un poco con lo que conversamos en el capítulo anterior y que vamos a seguir conversando durante todo este camino, es que entender que los pensamientos son algo que va a pasar, son cosas que vienen y van. Entender que esto es así te ayuda un poco a controlarlo mejor, porque tú entiendes que son cosas que vienen y van. Entonces, una vez que entiendes que son cosas que vienen y van, te permite entender qué va a pasar. Te permite entender que esa circunstancia, ese problema, eso que te está molestando, eso que te está acosando, simplemente va a pasar. En ese momento te estás sintiendo así, pero va a pasar. Entonces, si tú haces las cosas para controlarlo, entiendes qué va a pasar, que le das su espacio, le das su momento. En mi caso, por ejemplo, que gracias a Dios yo no tuve problemas graves, pero sí tuve situaciones de mucha ansiedad, aprendí a reconocerlas. Cuando yo empezaba a cambiar la respiración, pues empezaba a cada rato a mirar qué era lo que pasaba a mi alrededor, esas son señales que yo entendía que estaban disparando mi ansiedad. Cuando yo empezaba a sentir todas estas cosas, empezaba ya a hacer las cosas que les comentaba anteriormente, a tratar de distraerme en alguna cosa, tratar de manejar un poco mejor mi cabeza, pero también entendía que va a pasar, que en algún momento me voy a empezar a sentir mejor y que estos pensamientos se van a ir, de acuerdo vayas exponiéndote un poco a las situaciones que te van pasando durante el día. Entonces, entender que los pensamientos vienen y van y que no están para quedarse y que tú en cierta forma sí puedes controlar la reacción que tienes frente a ellos, me ayudó a mí a controlar un poco mejor mi cabeza. ¿Por qué les cuento todo esto? ¿Por qué te hago todos estos capítulos respecto a la mentalidad? Porque, como les digo, considero que es tan importante como cualquier cosa que tenga que ver con tu negocio, porque influye en nuestra vida en general, no solamente en nuestros negocios. Y lo segundo es que a mí me hubiera gustado saber esto hace 10 años, hace 15 años, me hubiera gustado saberlo cuando estaba en el colegio. O sea, yo he sentido tanto el efecto positivo de esto que no me lo puedo quedar para mí, que quiero compartirlo. Y que si alguien puede beneficiarse de lo que me pasó a mí o de lo que yo estoy diciendo, sería increíble. Así que ahí se los dejo. Nos vemos en la próxima. Chao. Si te gustó este capítulo, no te lo quedes, compártelo y escríbeme un mensaje. Cuéntame qué te gustó o qué te gustaría escuchar. Nos vemos en el próximo capítulo.